recuerden que ya podríamos ir avanzando en las actividades de nuestro primer autor de Virgen Day. Ahí les pido que, bueno, les sugiero que no nos atrasemos en las entregas para que al final no se acumule el trabajo de esta asignatura con el resto de sus asignaturas, ¿va? Voy a compartirles una pantallita. Permítanme. En lo que comparte la pantallita le quería preguntar, con Dilta y las actividades hasta ahorita sería lo de el espíritu y la naturaleza. Las ciencias del espíritu, las ciencias de la naturaleza, y hay una más, ¿no? Son dos, casi por cada uno de los autores nos pide la plataforma 2 y luego al final una actividad más de cierre de la plataforma, pero sí para el primer autor son dos. La primera que es como, digamos, el desarrollo de las principales ideas de nuestro autor, es la primera actividad. Luego la segunda es, me parece, una tablita comparativa entre las ciencias del espíritu y las ciencias de la naturaleza, ¿no? Entonces, con esas dos Sí. estaríamos ahí cerrando ese autor. Y ese primer bloque, ¿no? Lo mismo va a pasar con son dos actividades, ¿no? Hoy vamos a ver algunas pistas para que desarrollemos la primera actividad y faltaría otra más, ¿no? Entonces son dos actividades, ¿va? Vámonos. Bueno, se supone que ahí les estoy compartiendo una laminita. Creo que sí. Sí. Ok, bueno, hoy comenzamos déjenme ver si estoy grabando. Perdón, porque luego se me olvida. Sí, se está grabando. Bueno, hoy comenzamos a revisar a este segundo autor, que es Max Weber. Lo primero que yo diría es que este autor en particular, Weber, yo pienso junto con Durkheim y con Marx, creo que deberíamos de considerarlos como pilares de nuestra disciplina, ¿no? Clásicos. Y los llamamos clásicos, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, porque son autores que le dan sustento a los orígenes de nuestra disciplina. Entonces, Max Weber va a ser uno de los pilares fundamentales de la sociología. Eso es lo primero que yo les diría. Lo segundo que les diría es, la obra de ese autor es tan vasta, tan amplia, que literalmente pues es imposible tratar de identificarla, de recorrerla en dos sesiones, ¿no? Max Weber escribe sobre múltiples temas. Me quisiera referir a algunos de ellos antes de entrarle directamente a lo que la plataforma nos pide. Y yo creo que es importante detenernos en esto primero, en un poco tratar de imaginar como el amplio y vasto campo de producción de este autor, porque solo así podríamos entender la importancia que tiene para nuestra disciplina, inclusive para otras disciplinas, no solo para la nuestra. Pero yo quisiera empezar comentando entonces algunas ideas de cómo podemos entender la importancia de este autor. En principio yo diría que es nuestro clásico, nuestro, así que podemos decir, este sí es nuestro, porque Weber es de los primeros autores que comienza un ejercicio sistematizado por darle cuerpo a una disciplina que está surgiendo, a la sociología. Ya no quiero repetir aquí todo el contexto histórico del surgimiento de nuestra disciplina, pero nuevamente me remito a él porque es importante, ¿no? Tres ideas que ya hemos planteado en otro momento. La sociología surge en un momento histórico y en un espacio histórico también determinado. Occidente, el tránsito entre las sociedades tradicionales y las sociedades modernas, el tránsito entre el feudalismo y el capitalismo, y todo lo que esto va a significar para la transformación de la sociedad, ¿no? Ese es el origen de nuestra disciplina.
Y al interior de esa serie de cambios y de transformaciones, evidentemente uno de los principales elementos va a ser el surgimiento del pensamiento científico. La sociología surge de la mano de esa idea de la ciencia moderna. Todo lo que hemos estado discutiendo con nuestro primer autor, ¿no? En términos del origen de las ciencias naturales, pues van a ser el referente de nuestra disciplina, ¿no? Y Weber va a estar discutiendo con lo mismo que está discutiendo Wilhelm Dilthey. Entonces es importante ahí tenerlo presente. En cuanto a, digamos, el asunto que atañe exclusivamente a la conformación de nuestra disciplina, bueno, yo lo que creo es que la importancia de Weber radica en que él, inclusive a diferencia, por ejemplo, de nuestro primer autor, de Wilhelm Dilthey, que no hace un esfuerzo tan sistematizado por intentar una definición de nuestra disciplina, estoy hablando del primer autor, Weber va a hacer ese ejercicio muy sistematizado. Inclusive él se va a atrever a elaborar una primer propuesta de una definición de nuestra disciplina. Entonces, esa definición la vamos a ver en la siguiente actividad cuando revisemos algunos de sus conceptos propiamente, pero de entrada Weber ahí va a plantear que sí hay un objeto de estudio de nuestra disciplina, que sí tenemos una manera de conocer eso que queremos conocer, ese objeto, es decir, sí tenemos un método, ¿no? Cuando Weber plantea que lo que estudiamos es la acción social, está dándole cuerpo al objeto de estudio de la propia sociología. Entonces, el primer elemento que creo que tendremos que tener presente ahí es que Weber va a aportar, va a aportar, perdón, a la discusión y a la definición conceptual de nuestra propia disciplina. Ahí voy a regresar, vamos a regresar en la segunda sesión, ¿no? Porque ahí es donde tendremos que, digamos, trabajar sobre la definición precisa que nuestro autor hace de la disciplina. Pero eso sería lo primero que yo mencionaría. A partir de ahí, les decía yo, hay una vasta gama de temas que nuestro autor intenta discutir, reflexionar a lo largo de su obra. Cuando yo les planteo que este autor y el anterior que hemos estado revisando están discutiendo desde los procesos de transformación en ese tránsito de la sociedad feudal o precapitalista a las sociedades capitalistas, eh, lo que tendríamos que decir también es que ese tránsito va a llevar una serie de transformaciones en diversos ámbitos de lo social. Por ejemplo, a partir de ese tránsito, podríamos comenzar a discutir un concepto como el de el Estado moderno. Antes de, digamos, de ese tránsito entre las sociedades tradicionales y las sociedades capitalistas, lo que teníamos era un Estado, sí como una forma de organización política, evidentemente, pero era básicamente un Estado que estaba vinculado a una forma tradicional de ejercer el poder, el Estado monárquico, ¿no? La idea de la organización política de las sociedades feudales, de las sociedades tradicionales, descansa sobre la idea, a su vez, de que existe un rey que es designado por Dios y que es el encargado de, a partir de una especie como de pirámide, organizar a la sociedad, ¿no? Bueno, con el surgimiento del capitalismo, de la mano de ese capitalismo, van a venir una serie de transformaciones en la dimensión política de la organización de estas sociedades. Cuando en nuestra primera sesión hablábamos de esos momentos históricos, esos momentos culminantes de este proceso de cambio, tránsito, yo mencionaba, por ejemplo, el asunto de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa va a ser ese hecho histórico que va a romper de tajo con una forma de organización política que había permeado en toda Europa, pues prácticamente durante siglos. En el momento en que esa revolución decide pues cortarle la cabeza a Luis XVI, pues en ese momento se va a inaugurar una nueva manera de organizarse políticamente. Bueno, y en esa nueva manera de organizarse políticamente, el Estado moderno va a tener un papel
central. Weber va a ser un estudioso de la manera en que se da ese tránsito entre los estados monárquicos, los estados absolutistas y los estados modernos. Y dentro de las reflexiones que él va a plantear al interior de este, digamos, concepto, pues evidentemente que va a plantear temas que están ligados con el poder y la dominación. Cuando Weber está describiendo este surgimiento y las características de este Estado moderno, evidentemente va a haber conceptos que no va a poder dejar de intentar explicar. Y ahí van a entrar, por ejemplo, el binomio poder-dominación. En alguna parte del texto este de economía y sociedad, Weber plantea que hay, por ejemplo, una, digamos, distinción entre uno y otro. De hecho, el concepto de poder va a ser un concepto que va a ser recuperado por una ciencia distinta a la nuestra, la ciencia política. Cuando Weber elabora su concepto de poder, lo que está diciendo es que el poder no es otra cosa, estoy sintetizando su concepto, el poder no es otra cosa que esa capacidad de imponer la voluntad de unos sobre otros, ¿no? Es una definición muy básica. El poder, en tanto que es la capacidad que un individuo o un grupo de individuos tiene de imponer su voluntad sobre los otros, va a ser el concepto fundante de una disciplina inclusive distinta a la nuestra, la ciencia política. Y frente a la idea del poder como ejercicio de la voluntad, ¿no? Vamos a tener el de dominación. En ambos casos, poder y dominación van a ser categorías que va a recuperar esta disciplina que les digo, la ciencia política. Entonces, Weber va en más de uno de sus textos a trabajar este tema. Digamos, ahí hay toda una beta de producción de nuestro autor. Pero de la mano de, digamos, del Estado moderno, evidentemente que también se va a preocupar por entender los procesos de tránsito de un modo de producción feudal a un nuevo modo de producción, el capitalismo. Y aquí, evidentemente, va a compartir preocupaciones con otro clásico de nuestra disciplina, con Marx. Ambos van a dedicar parte de su obra al estudio de esto que llamamos el capitalismo. Por supuesto, me parece que aquí Marx es el que va a hacer las grandes aportaciones, ¿no? De cómo mirar este nuevo modo de producción, pero Weber va también a entrarle a esta discusión y si bien Marx va a poner el acento en cómo se van a ir transformando las relaciones de producción entre los individuos para dar cuenta de ese capitalismo, Weber va, digamos, a incluir una beta no distinta, ¿no? Una mirada, yo diría, diferente de entender al capitalismo sin sin entrar en contradicción con los planteamientos de Carlos Marx. Para Weber, el Estado moderno y el capitalismo, es decir, la empresa capitalista y el Estado moderno, van a ser dos elementos que necesariamente van a ir de la mano en el surgimiento de las sociedades modernas. Y un elemento, fíjense, que va a caracterizar a estas dos categorías, Estado moderno y capitalismo o empresa capitalista, va a ser, por ejemplo, la idea de la racionalidad. En este tránsito entre las sociedades tradicionales y las sociedades modernas, lo que caracterizaba a las primeras, a las sociedades tradicionales, en principio era el predominio de, digamos, los preceptos religiosos que daban cuerpo y forma a toda la organización de la sociedad. Dios había creado el universo, la tierra y a la propia, al hombre, pues, ¿no? Y luego entonces, en tanto Dios había sido el creador de todo ello, los individuos no tenían otra opción más que seguir los designios de Dios, ¿no? Estoy tratando de caricaturizar también este planteamiento. En el momento en que comienza a darse el tránsito entre sociedades tradicionales y sociedades modernas, paulatinamente vamos a observar un debilitamiento digamos, de los preceptos religiosos. Y conforme estos preceptos religiosos van a ir debilitándose,
va a haber necesidad de encontrar explicaciones en otro lado. Ya la explicación no estará, digamos, en Dios como creador de todo, y el sustituto de esa explicación religiosa, en principio va a ser la razón. La razón en un primer momento entendida como la capacidad del individuo, de los individuos, ¿no? De desarrollar, de tomar sus propias decisiones. En ese sentido, la razón como capacidad de voluntad propia de los individuos. Este concepto de razón va a irse transformando para dar paso al concepto de racionalidad. En las sociedades modernas, Weber nos va a plantear, la racionalidad es una manera de actuar, ¿no? Actuamos racionalmente en tanto que nos planteamos objetivos específicos a alcanzar, y frente a esos objetivos específicos que deseamos alcanzar, identificamos las rutas o los caminos que nos llevarán más rápidamente a alcanzar ese objetivo, ¿no? Esta racionalidad significa, entre otras cosas, no solo que yo necesito tener un objetivo y necesito tener, digamos, sobre la mesa todas las posibilidades. Significa también que yo elijo de entre esas posibilidades, de entre esa baraja de posibilidades, aquella que yo considero me llevará directamente a alcanzar mi objetivo. Sin embargo, en esta elección, evidentemente, hay elementos que pueden estar fuera de nuestro control. Hay algo en esta discusión de la racionalidad que plantea Weber que podríamos llamar los efectos no esperados. Toda decisión que yo tomo cuando quiero actuar racionalmente tiene un efecto esperado, alcanzar el objetivo que me he planteado. Pero esa decisión que yo tomo, ese camino, esa ruta que yo elijo para alcanzar ese objetivo, evidentemente puede tener efectos no esperados. Y hay un elemento fundamental en el planteamiento del concepto de racionalidad que Weber desarrolla, el elemento de la información. En términos de información, entre mayor sea la capacidad que tengamos de tener frente a nosotros la información que necesitamos para tomar una decisión, esa decisión será más racional. Por supuesto, más adelante otros autores harán una crítica a esta perspectiva weberiana de la racionalidad, en el sentido de que prácticamente es imposible que un individuo tenga sobre la mesa toda la información que necesita tener para tomar una decisión, ¿no? Sin embargo, este concepto de, digamos, de racionalidad, evidentemente va a estar engarzado con otra aportación de Weber a nuestra disciplina y a otras disciplinas. Los conceptos, por ejemplo, de burocracia y de administración van a ser conceptos que va a estar discutiendo también nuestro autor. Cuando Weber habla del surgimiento del Estado moderno, lo que está planteando es que este Estado moderno tiene ciertas características que lo distinguen del anterior Estado, de ese Estado feudal, de ese Estado tradicional. Y una de las características de este Estado moderno es precisamente la racionalidad de sus decisiones. Los estados modernos buscan, digamos, esa racionalidad, buscan aplicar esa racionalidad a la organización de la sociedad. Y en ese sentido, la racionalidad implica una serie de conocimientos específicos, particularizados. Weber va a poner el acento en un concepto, el concepto de burocracia, porque lo que Weber va a sostener es que la burocracia es ese cuerpo, es ese grupo de individuos, fíjense, con una serie de conocimientos especializados que le van a permitir a esta burocracia echar a andar la administración de un Estado moderno. Este Estado moderno va a tener en la racionalidad la guía para que esta burocracia actúe, ¿no? Voy a tratar de poner un ejemplo así muy burdo de este concepto de racionalidad. Me voy a salir del ejemplo que estoy utilizando con Weber. Piensen, por ejemplo, ustedes en un objetivo, el objetivo de pasar una clase. Obvio, no estoy hablando de mi clase, es un ejemplo, ¿no? Piensen en el objetivo de pasar una clase.
Si una persona, un alumno tiene como objetivo fundamental pasar una clase, aprobar una clase, pues en términos racionales lo primero que tendríamos que hacer es identificar los posibles caminos, las rutas que me llevarían a aprobar esa clase. Frente a ese objetivo, pues yo puedo observar que hay 3 o 4 rutas. Una, estudiar arduamente para el examen, pero frente a esa posibilidad puede haber otras, ¿no? Pedirle a un compañero que me pase las respuestas, esa puede ser también otra ruta. O una tercera, inclusive, sobornar al profesor. Bueno, actuar racionalmente significa elegir entre esas 3 posibilidades la que mejor consideremos nos va a ayudar a alcanzar nuestro objetivo. Pero para que yo pueda elegir cualquiera de esas 3 posibilidades, estudiar arduamente, pedirle a un amigo que me pase las respuestas o sobornar al profesor, yo necesito tener la suficiente información que me permita saber cuál de las 3 es la mejor opción, la que me va a llevar a alcanzar el objetivo. Sin embargo, aunque yo tuviera la mayor cantidad de información, puede ser que la elección que yo haga dentro de estas 3 opciones tenga consecuencias inclusive inesperadas. La consecuencia esperada es que yo elijo tal camino y luego entonces ese camino me lleva a aprobar la materia. Esa sería la manera más racional de decidir, elegir la mejor opción que me va a llevar a aprobar la materia. Pero puede ocurrir, digamos que yo elijo la opción de sobornar al profesor. Yo he elegido esa opción porque yo tengo información que me permite asegurarme que esa elección me va a permitir pasar la materia. Yo he obtenido información de mis compañeros y todos me dicen, ese profesor es un corruptazo y siempre acepta sobornos. Le das el soborno y te pasa la materia. Bueno, el día del examen, yo puedo decidir optar por esa opción y le digo, maestro, aquí tiene su soborno. Pero a lo mejor ese día el profesor amaneció de malas, tronó con su pareja, lo corrieron de su trabajo, y en ese momento, cuando yo le ofrezco el soborno, el profesor tiene una actitud completamente distinta a la información que yo había recibido anteriormente. Entonces en ese momento me dice, jovenazo, aquí nadie me soborna, está usted reprobado. Bueno, pongo el ejemplo así un poco muy caricaturizado, porque esta idea de la racionalidad que Weber plantea, lo que sostiene es esa racionalidad va a estar en las entrañas del Estado moderno y va a estar en las entrañas del capitalismo. La racionalidad en el Estado moderno va a ser utilizada para eficientar, para hacer eficientes los recursos con que ese Estado moderno cuenta para administrar lo público. Y la racionalidad en el capitalismo va a ser esa herramienta que el propio capitalismo va a utilizar para alcanzar su fin último, que es la ganancia. Entonces, en ese sentido, Weber, a partir, digamos, de estos conceptos, va a tratar de explicar 2 elementos fundamentales de las sociedades modernas, ¿no? Estado moderno y capitalismo. Pero inclusive más allá de eso, va a haber otras obras de nuestro autor que van a tratar también de discutir sobre elementos que están presentes en ese tránsito de las sociedades tradicionales a las sociedades modernas. Por ejemplo, el asunto de la religión. Evidentemente, lo primero que plantea Weber es que en este tránsito de sociedades tradicionales a sociedades modernas hay un proceso, digamos, permanente de secularización. Hay un debilitamiento de los preceptos religiosos, debilitamiento que va a dar paso o va a ser sustituido por el pensamiento científico y por el pensamiento racional. Pero cuando Weber se mete a estudiar a detalle esta religión, va a encontrar que hay un vínculo inclusive entre el desarrollo del capitalismo, de ese capitalismo que se está conformando y los procesos religiosos. Cuando Weber escribe un texto fundamental que todo mundo tendríamos que echarle una ojeada, todo sociólogo tendría que echarle una ojeada, cuando Weber escribe un texto
el texto de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, lo que él está planteando en ese texto es una especie como de hipótesis, ¿no? Es lo que dice, en principio él se pregunta, ¿por qué yo estoy observando que en este tránsito de sociedades tradicionales a las sociedades modernas, en ciertas sociedades el capitalismo se ha desarrollado de manera mucho más acelerada? Weber está pensando fundamentalmente en Inglaterra, ¿no? ¿Y por qué en otras sociedades ese mismo capitalismo se ha desarrollado con una velocidad mucho más mermada? Está pensando, por ejemplo, en países como, digamos, lo que después conoceremos como España, Portugal. Y él plantea, digamos, una respuesta tentativa. Y lo que dice es, yo lo que considero es que hay un vínculo o una relación entre las creencias religiosas de una sociedad y el desarrollo de sus procesos de industrialización y el desarrollo de su capitalismo. Y frente a este gran supuesto, lo que dices, ¿por qué estoy observando que en un país protestante, como por ejemplo puede ser Inglaterra, ese capitalismo avanzó a pasos agigantados? ¿Y por qué en un país católico, como puede ser España, ¿no? Ese capitalismo se desarrolla mucho más lento? Y entonces Weber lo que hace es preguntarse qué peso tiene la religión. Lo que hace un poco en ese texto es, digamos, hacer un ejercicio comparativo entre las características de una religión y de otra. Y a partir de ese ejercicio comparativo, Weber va a suponer que existe un correlato entre ese tipo de religión y un desarrollo desigual del capitalismo. Weber va a decir, a ver, en el protestantismo lo que yo observo es que dentro de los muchos preceptos religiosos, a los protestantes su religión les plantea que Dios los puso aquí no para sufrir. Fíjense, a diferencia del catolicismo. Para el catolicismo, los individuos están en este mundo porque pecaron, y como pecaron los expulsaron del paraíso, y entonces a partir de ese pecado original nos aventaron aquí a la tierra para pagar ese pecado original. Luego entonces desde el catolicismo los individuos vienen a este mundo a sufrir. A diferencia de ello, en el protestantismo lo que se le plantea a sus creyentes es, Dios te puso aquí no para que vengas a sufrir, sino para que seas feliz. Y en tanto que debes de ser feliz, puedes y tienes que hacer lo necesario para alcanzar esa felicidad. En contraposición, en el catolicismo se les dice a los individuos, como estás aquí para sufrir y pagar tu pecado, todo lo que hagas en este mundo, entre más lo hagas sufriendo, te va a permitir en otro momento ir ahí al paraíso. A los protestantes lo que les dicen es, no hay una vida mejor después de esta vida, ¿no? No es que tengas que venir aquí a sufrir para después vivir mejor en el paraíso, tienes que vivir bien aquí y ahora, tienes que ser feliz aquí y ahora, ¿no? A los católicos se les dice, la mejor manera de acceder al cielo y dejar este mundo de sufrimiento es la pobreza, ¿no? Hay una parte ahí de la Biblia que dice, es más fácil que un pobre pase por la aguja de no sé qué, ¿no? Es decir, los individuos desde el catolicismo pueden alcanzar la felicidad en el otro mundo en tanto se sometan a esta condición de pobreza. Bueno, y en el protestantismo lo que les dicen es, a ver, si aquí Dios te puso para que seas feliz, tienes que hacer lo necesario para alcanzar esa felicidad. Y si para alcanzar esa felicidad tienes que echar mano de los recursos que la naturaleza te da, recursos que creó Dios para ti, luego entonces echa mano. Estoy un poco sintetizando el argumento. Y entonces Weber lo que va a decir es, bueno, pareciera ser que estas creencias religiosas determinan en una y en otra sociedad la manera en que ese capitalismo se va a ir desarrollando. En las sociedades católicas,
donde la idea es no venimos a este mundo a vivir felices, sino venimos a sufrir, porque después de este mundo hay otra vida, no necesitamos la riqueza y la suntuosidad. En esas sociedades, el capitalismo va a ir avanzando de manera mucho menos acelerada. En las sociedades donde el protestantismo le dice a las personas, aquí veniste a ser feliz y lo que tienes enfrente de ti, esa naturaleza que creó Dios, Dios te la puso para que tú la utilices, en esas sociedades el capitalismo va a ir despegando. Piense, por ejemplo, en esta idea, en esta explicación que hace Weber de el desarrollo del capitalismo. Y piensen, por ejemplo, lo que ocurrió con un país como, perdón, un continente como el nuestro, a raíz de el encuentro con el viejo mundo. Alguna vez, no sé si ustedes se han preguntado por qué en sociedades como la norteamericana ese capitalismo se desarrolló mucho más aceleradamente que en el resto de Latinoamérica, ¿no? Es decir, ¿por qué hay una diferencia tan abismal en el desarrollo del capitalismo y todo lo que trae consigo en sociedades como la norteamericana, quizá en menor medida la canadiense? ¿Y por qué del Río Bravo para abajo ese capitalismo pareciera ser que no se desarrolló de la misma manera? Alguien podría preguntarse, Bebe podría decirnos algo hoy en este momento en torno a el subdesarrollo del continente latinoamericano. No es como muy curioso, utilizo la palabra curioso de manera muy laxa, ¿no? Pero ¿no les parece curioso que del Río Bravo para acá, para abajo, la religión predominante haya sido el catolicismo y del Río Bravo para arriba el protestantismo? ¿No? Entonces ahí me parece que Weber da muchas pistas. Bueno, cierro esta primera idea con lo siguiente. Uno, creo que es imposible, digamos, dimensionar en apenas 2 sesiones y mucho menos en una plataforma como la que nos presenta nuestra plataforma, con apenas 2 lecturas que nos propone ahí leer. La verdad es que eso no nos permite dimensionar la vasta obra de Weber. Hay por ahí un link que ahorita les voy a pasar con una serie de compilaciones de PDFs de pues, los diversos textos que escribió Weber, ¿no? Sobre este asunto. Hay otro tema que ya no menciono aquí, pero ahorita lo voy a recuperar para lo de nuestra actividad, pero Weber también está discutiendo de la mano del desarrollo del Estado moderno, esta, digamos, disputa entre la forma de producción de conocimiento científico, ¿no? Entre el científico propiamente y algunos elementos de la dominación y del ejercicio del poder a partir, por ejemplo, del político. Hay un texto ahí de Weber, échenle un ojo, es un texto muy breve, en una sentada uno lo puede revisar, se llama así precisamente El político y el científico, y ahí Weber está discutiendo precisamente sobre el papel que tiene la ciencia y los productos que la ciencia debe de generar. Weber dice, la ciencia produce juicios de hecho. Nosotros, los científicos, buscamos describir los hechos, ¿no? Frente a eso, pues, está el político. Generalmente el político que está inmerso en esa disputa por el poder, en esa disputa por la dominación, en esa disputa elabora juicios de valor. Y entonces hay una liga que siempre está tensada entre los juicios de hecho que construye el conocimiento científico y los juicios de valor que el político utiliza en esa disputa por el poder. Muchas veces ocurre que los políticos, fíjense, utilizan argumentaciones científicas para legitimar sus decisiones. Y muchas de las veces los científicos intentan convencer a los políticos de las decisiones correctas o incorrectas que toman, pues a partir de una forma específica de conocimiento. Piensen, por ejemplo, en la actualidad de esta discusión que ya Weber traía desde los inicios de su obra. Les pongo así 2 ejemplos nada más, ¿no?
Piensen, por ejemplo, en el asunto de lo que hoy ocurre con la discusión pública sobre el Tren Maya, ¿no? Están los ambientalistas que dicen hay una afectación al medio ambiente, ¿no? Y podemos demostrarlo, tal, tal, tal. Y están los argumentos de los políticos. Bueno, la ciencia siempre está inmersa en una disputa política. Weber es de los autores de nuestra disciplina que comienzan a plantearnos esta idea de que no necesariamente la ciencia siempre es objetiva y está distanciada de la dimensión política. Piensen en cuántos ejemplos podríamos nosotros enunciar en donde se utilizan desde la política argumentos científicos. Piensen, por ejemplo, en este asunto del aborto, en esa discusión entre las feministas y los pro-vida. Bueno, los pro-vida, intentando argumentar el por qué se debe de prohibir el aborto, pues llegan inclusive a argumentar que la vida surge desde la concepción, ¿no? Desde el momento en que se juntan estas dos cosas, ahí inicia la vida. Y ellos intentan dar una explicación científica, o alguien diría pseudocientífica, ¿no? Entonces, el discurso científico siempre va a tener un correlato con el discurso político, y eso es una discusión que Weber planteó desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, hay que tener presente que Weber aporta en muchos campos de discusión desde nuestra disciplina, y en ese sentido no podemos, la verdad, que reducir lo que el autor nos propone pues a las dos lecturas que que la plataforma nos plantea, ¿no? Yo creo que ahí tendríamos que ir pensando en eso. Ahorita les voy a poner un link para que echen ahí una ojeada a una serie de textos sobre el autor. Se darán cuenta que frente a todo lo que escribió Weber, lo que nos propone la plataforma, pues es prácticamente nada, pues, ¿no? Entonces ahí habría que tomar eso ahí en consideración. Bueno, hasta aquí no sé si tienen alguna idea, algún comentario antes de que me arranque propiamente con lo de lo que nos pide la plataforma. Les pregunto, ¿alguien de ustedes ha leído algo más allá de este autor antes de lo de la plataforma? ¿Conocen algún otro texto que no sea lo que la plataforma nos, nos propone? No. Ok, aquí les voy a poner yo un enlace, que esto está en un archivito que les voy a pasar con enlaces de lecturas adicionales. Digo esto nada más para que ahorita mismo pues, lo cachen. Entonces yo se los voy a pasar. Ahí hay un montonal de textos de Weber, nada más para que les den una ojeada. Bueno, continúo entonces ahora sí con el asunto que nos interesa. Bueno, la plataforma lo que nos pide es que elaboremos un ejercicio, un ensayo, ¿no? Un documento en donde desarrollemos básicamente dos ideas en torno a nuestro autor. El asunto de la diferencia entre explicación y comprensión y el asunto de los tipos ideales. Cuando nosotros hablamos de los conceptos de explicación y de comprensión, si ustedes recuerdan todo lo que estuvimos discutiendo con nuestro primer autor, con Wilhelm Dilthey, estos dos conceptos, explicación y comprensión, inmediatamente nos remitirían a el último ejercicio que hicimos de nuestra tablita comparativa entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. Las ciencias de la naturaleza, lo hemos visto aquí en otras ocasiones, lo que intentan es explicar los fenómenos de la naturaleza. Y cuando utilizamos el concepto de explicación, básicamente de lo que estamos hablando es de que esa manera de concebir la ciencia lo que supone es que hay una serie de leyes generales que permitirían, si nosotros las descubrimos, explicar cualquier fenómeno, estoy pensando en la naturaleza, explicar cualquier fenómeno de la naturaleza. Luego ese supuesto es recuperado desde el positivismo de autores como Durkheim,
para sostener que es posible conocer los fenómenos sociales a partir del método de las ciencias naturales. Eso significa entonces, desde esta perspectiva positivista, que también podemos encontrar leyes sociales que nos permitan y que leyes sociales que den cuenta de relaciones causales, ¿no? Bueno, a diferencia de ello, la explicación asume que, o desde las ciencias del espíritu se asume que en tanto que nosotros estudiamos las ciencias del espíritu, estudiamos fenómenos que le son propios a los individuos, en principio ahí hay una diferencia con las ciencias de la naturaleza. Estas estudian algo que le es externo al individuo. La naturaleza le es externa al individuo que quiere conocerla. Pero acá en el asunto de las ciencias del espíritu, eso que queremos conocer, es decir, ese ámbito de lo social, en principio es algo dentro de lo cual yo estoy incluido. Yo, Fernando, quiero estudiar lo social, pero yo soy parte de lo social. Eso es un primer elemento, ¿no? Trato de recuperar algunas ideas para mirar aquí cómo Weber lo recupera. Segundo elemento, en tanto que eso que yo quiero estudiar, eso que yo quiero estudiar, yo estoy inmerso en ello mismo. Lo que nosotros estudiamos desde las ciencias del espíritu es la manera en que los individuos establecen relaciones entre sí y cómo ellos interpretan, miran, piensan, entienden esas relaciones. Es decir, que esas relaciones se explican a partir de la manera en que los individuos miran las relaciones en las que ellos mismos están inmersos. Y eso le da un carácter completamente distinto. Desde esa discusión que traíamos entonces para la sociología que está planteando Wilhelm Dilthey y que va a plantear aquí, va a recuperar Weber, nosotros no podemos estudiar fenómenos de lo social como lo estudia, como las ciencias naturales estudian fenómenos de la naturaleza. En lugar de buscar explicaciones causales, nosotros buscamos comprender cómo es que esos individuos se relacionan entre sí y cómo es que esos individuos interpretan las relaciones que entre ellos establecen. Y ahí hay una diferencia, en principio, abismal, ¿no? Bueno, Weber va a estar, digamos, abrevando de toda la primera discusión que revisamos con nuestro primer autor. De hecho, Weber y Wilhelm Dilthey van a ser autores que van a estar más o menos escribiendo, son autores contemporáneos. Nuestro primer autor muere antes, es una persona mayor que Weber, pero van a estar escribiendo en el mismo contexto. ¿Qué es lo primero que yo diría? A ver, hay que regresar otra vez a, digamos, a el contexto de nuestros autores. Weber en realidad cuando comienza a escribir su obra, está escribiendo en una recientemente creada Alemania. Recuerden que la unificación de Alemania se da por ahí de 1871. Antes de ello, en realidad había una serie de reinos, entre ellos el reino de Prusia, que era el reino, digamos, dominante, ¿no? Y hacia 1871, pues estos reinos se unifican bajo, digamos, la protección del reino prusiano, y eso es lo que va a dar origen a la Alemania moderna. En principio va a surgir como un gran reino, posteriormente va a haber una serie de transformaciones, pero ahí está, digamos, el contexto en donde Weber está escribiendo. Entonces, lo mismo ocurre con el primer autor, ¿no? Wilhelm Dilthey está escribiendo en ese contexto del surgimiento de un estado que anteriormente no existía. Entonces, eso es importante tenerlo presente. ¿Qué es lo que va a plantear, digamos, nuestro autor Weber en términos de esta discusión generalizada que hay entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu? Bueno, podríamos desarrollar una serie de, digamos, ideas que aquí me permito plantearlas. En principio, nuestro autor Weber lo que busca es, igual que lo quiso
Wilhelm Dilthey, e igual que lo que hizo inclusive Durkheim cuando estaba desarrollando sus ideas positivistas, Weber busca establecer, digamos, una serie de principios que le den un carácter científico a nuestra disciplina. Y por supuesto, su primer referente va a ser la manera en que desde las ciencias de la naturaleza se construye conocimiento. Ese va a ser el referente que va a tener en principio nuestra disciplina. Sin embargo, igual que nuestro primer autor, igual que Wilhelm Dilthey, lo primero que va a hacer es distanciarse de ese positivismo comtiano, de ese positivismo de Durkheim, que asume que debemos de conocer la sociedad igual que conocemos la naturaleza, ¿no? Entonces, en principio, Weber se va a, digamos, a separar de esa perspectiva y lo que va a decir es, nosotros conocemos cosas distintas a la naturaleza. Y si conocemos cosas distintas, luego entonces tenemos en principio un objeto de estudio distinto y tenemos que conocer ese objeto de estudio, el cómo lo conocemos, es decir, el método, tenemos que conocer ese objeto de estudio de manera distinta, ¿no? Entonces, hasta ahí van de la mano nuestro primer autor y este autor, Weber, ¿no? Bueno, evidentemente esa concepción de las ciencias naturales, de la naturaleza, asume que hay una sola forma, digamos, de describir el conocimiento científico. Y ese conocimiento científico desde las ciencias de la naturaleza plantea la idea de la objetividad. La objetividad no es otra cosa en esa perspectiva de las ciencias de la naturaleza que describir la realidad tal y como es. Describir objetivamente la realidad es describirla tal y como es. ¿Y qué significa describirla tal y como es? Bueno, describirla desprendida de cualquier idea, creencia, pensamiento, deseo que yo tenga en torno a esa realidad, ¿no? La realidad es objetiva en tanto la describimos tal y como es. Y como la describimos tal y como es, podemos explicarla causalmente. Es decir, podemos explicarla a partir de identificar causas y efectos. Y en tanto podemos encontrar causas y efectos de esos fenómenos naturales, podemos ir construyendo leyes generales. Cuando nosotros queremos explicar, por ejemplo, el asunto de la lluvia, ¿no? Nosotros podemos dar una explicación causal. Cuando el cielo está nublado, seguramente habrá lluvia tarde que temprano. Bueno, esa explicación la puedo aplicar aquí y en China. También en China, cuando el cielo esté completamente nublado, seguramente tarde que temprano va a llover. Y entonces ahí esta ciencia de la naturaleza comienza a construir leyes. Las nubes están relacionadas con la lluvia. Bueno, esa manera de concebir el conocimiento científico va a ser algo, digamos, completamente distinto a lo que están planteando nuestros autores, primero Dilthey y segundo Weber. Weber lo que diría es, pues, nosotros no conocemos objetos externos a nosotros como puede ser la lluvia, ¿no? Nosotros buscamos conocer relaciones entre individuos y eso ya va a marcar una diferencia fundamental, ¿no? Entonces, en principio se distancia, digamos, Weber se distancia de este positivismo kantiano y este positivismo de Durkheim. Pero inclusive, Weber también va a separarse del primer autor, de Dilthey, aunque comparten los dos la idea de que efectivamente conocemos cosas distintas a la naturaleza, Weber va a plantear ciertos matices que lo van a hacer, digamos, distanciarse, separarse en alguna medida de nuestro primer autor, ¿no? ¿En qué medida va a, digamos, separarse Weber del primer autor? Bueno, Dilthey le va a dar un carácter casi psicologista a la explicación de cómo es que los individuos se relacionan entre sí. Weber lo que va a decir es, si nosotros intentamos explicar el por qué los individuos se relacionan entre sí,
única y exclusivamente a partir de una dimensión psicologista, es decir, si solo estamos buscando, digamos, en los pensamientos de los individuos, pues vamos a terminar dando explicaciones subjetivistas, es decir, lo que cada individuo interpreta en torno a por qué se relaciona con unos y con otros individuos. Y Weber lo que va a decir es, si nos quedamos con esa interpretación subjetivista, psicologista, no podremos alcanzar un mínimo de objetividad en relación con las ciencias positivas. Y entonces lo que Weber va a plantear es, tenemos que elaborar un método que efectivamente tome en cierta medida en cuenta esa explicación causal de las ciencias positivas, pero que las complemente con una explicación que dé cuenta de la interacción entre los individuos, ¿no? En ese sentido, fíjense, cuando hablamos de las ciencias del espíritu, en realidad vamos a estar hablando de esta idea de la comprensión. Cuando hablamos de la comprensión, lo que estamos hablando es, de lo que vamos a estar hablando es de comprender el sentido que los individuos le dan a sus acciones. Cuando hablamos de la comprensión es comprender por qué dicen los individuos que actúan de una o de otra forma. Esta manera de concebir, digamos, la acción social, pues va a ser radicalmente distinta de lo que plantea el positivismo. El positivismo lo que va a sostener es, hay una serie de leyes que hacen que los actores actúen. Estas leyes determinan lo que las personas hacen o dejan de hacer. Ese positivismo va a sostener, fíjense, que los individuos casi no tienen margen de maniobra, en tanto que hay una serie de estructuras, una estructura económica, una estructura política, una estructura cultural, una estructura ideológica. Esas estructuras determinan lo que los individuos hacen. Esas estructuras determinan cómo los individuos actúan. Y ese positivismo sostiene que esos individuos no tienen mucho margen de maniobra. Digamos, la sociología comprensiva lo que va a sostener es, no opera así la explicación. En principio, el origen de esas estructuras no está en otro lado, sino en la relación que los individuos establecen entre sí. Son los individuos los que a partir de su interacción, de su relación entre sí y sobre todo de la manera en que ellos interpretan, comprenden esas relaciones que establecen con otros individuos, esos son los elementos que van a permitir ir creando estructuras económicas, sociales, culturales. ¿Cuál es en principio la gran diferencia? Que para la sociología comprensiva hay un margen de maniobra en el actuar de los individuos. Para la sociología comprensiva, los individuos no están determinados por esas estructuras, esas grandes estructuras sociales. Hay un margen de maniobra y de decisión en estos individuos. Y entonces Weber va a tomar en cuenta digamos, estos planteamientos. Ahí vamos a comenzar a observar una, digamos, distinción entre cómo conciben las ciencias del espíritu y las ciencias de la naturaleza su propio objeto de estudio. En tanto, para las ciencias del espíritu, lo importante es identificar los valores, el significado, los fines que los individuos le dan a su actuar, ¿no? Para las ciencias de la naturaleza, lo importante es identificar las causas y las leyes que regulan la actividad de los individuos. Entonces, en principio ahí va a haber una gran diferencia. A partir de ahí, va a haber dos conceptos fundamentales entonces que vamos a tener que poner en juego. Los conceptos de explicación y el concepto de explicación y el concepto de comprensión. Bueno, en este sentido, lo que va a plantear Weber es, fíjense,
que es posible una ciencia, en este sentido la sociología, él va a comenzar a construir y a darle cuerpo a nuestra disciplina, es posible una ciencia que sin abandonar el esquema de la explicación causal, es decir, no se separa por completo de esa explicación causal positivista, a diferencia de Wilhelm Dilthey. Dilthey dice, es imposible querer conocer lo social como lo quiere conocer el positivismo. Si los individuos actúan e interpretan su actuar, pues tenemos que conocer a partir de lo que los individuos dicen, no de explicaciones causales. Bueno, en un primer momento, Weber, también tratando de buscar la legitimidad de una sociología científica, pues en parte va a ceder un poco a esa dimensión de explicación causal del positivismo. Por eso es que aquí Weber plantea, es posible, digamos, plantear una ciencia de una sociología, una disciplina de lo social que sin abandonar el esquema causal, busque comprender los motivos del actor. ¿Por qué los actores actúan como actúan? ¿Cuál es la interpretación que los actores le dan a su actuar? Y en este sentido es necesario recuperar la subjetividad de los individuos. Subjetividad que, por supuesto, el positivismo va a rechazar. La comprensión en este sentido se debe de someter, dice Weber, a la validez del conocimiento científico. Es decir, cuando hablamos de la comprensión, estamos hablando de la subjetividad, pero esta subjetividad, dice Weber, pues la tenemos que someter a la validez del conocimiento científico, porque si no nos vamos a quedar en un psicologismo que solamente busca respuestas al actuar de los individuos en la propia cabeza de cada uno de los individuos. A diferencia de la comprensión, la explicación, digamos, de la ciencia positiva es una explicación causal, es una explicación que busca ser objetiva, es decir, describir la realidad tal y como es una explicación que busca regularidades, ¿no? Es una explicación que busca construir leyes. Pero Weber dice, esta explicación la podemos complementar con la comprensión, es decir, con la búsqueda del significado, con la búsqueda de los motivos que los actores tienen para actuar, es decir, con la singularidad. ¿Cuál va a ser, digamos, en ese sentido, la gran apuesta metodológica de Weber? Recuperar esa dimensión de la explicación causal, pero adaptarla a una explicación de lo singular en los actores. ¿Cómo lo va a hacer cómo va, digamos, a tratar de conectar estas dos propuestas? Bueno, ahí lo que tendríamos que hacer es revisar un poco como la propuesta metodológica del autor. Y ahí habría una serie de supuestos que tendríamos que recuperar en términos de la metodología de Weber. ¿Cuáles serían esos supuestos? Rescato aquí 3 o 4 nada más. En principio, Weber plantea que esto que llamamos la realidad, por supuesto la realidad social, ¿no? Es una realidad infinita, es una realidad compleja. Y en tanto que es infinita y es compleja, solo podemos conocer una parte de ella. Eso significa, fíjense, que de cualquier fenómeno que ustedes quieran estudiar, solo podremos aspirar a conocer una parte de ello. Cuando yo quiero estudiar el asunto de la violencia de género en el país, bueno, la realidad llamada violencia de género es una realidad infinita y compleja. Y yo solo podré aspirar a conocer una pequeña parte de ella. No podría, digamos, conocer la totalidad de la realidad llamada violencia de género o la totalidad de la realidad llamada deserción escolar o la totalidad de la realidad llamada consumo de drogas. Cualquiera de esas realidades son complejas y solo podemos aspirar a conocer una parte de ellas. ¿Cómo aspiramos a conocer una parte de ellas? Delimitándolas, ¿no? Segundo aspecto, ¿cómo las delimitamos? Bueno, en principio Weber lo que plantea es que toda delimitación que nosotros hacemos de la realidad
está en relación con nuestra propia subjetividad. Seleccionamos, dice Weber, la parte que queremos conocer a partir de nuestra propia subjetividad. Cuando yo les digo que quiero conocer, que quiero investigar el asunto de la pobreza en el país, esa elección que yo hago, cuando yo decido que quiero estudiar por qué hay pobres, esa elección en términos de Weber tiene que ver con mi propia subjetividad, es decir, con mis preocupaciones, con mis valores, con mis prejuicios, con, inclusive podríamos plantear con una dimensión hasta biográfica. Frente a la persona que quiere estudiar la pobreza, puede haber otra persona que lo que quiere es estudiar el desarrollo del empresariado mexicano, ¿no? Uno podría decir, bueno, pues son dos temas como completamente distintos. Una cosa es estudiar la pobreza y otra cosa es estudiar el desarrollo del empresariado mexicano. Quien elige estudiar el empresariado mexicano, lo elige, dice Weber, a partir de su propia subjetividad, es decir, a partir de sus propios valores, intereses y preocupaciones. Entonces, en principio, lo que dice Weber es, lo voy a plantear de esta forma, no hay temas de investigación que nosotros elijamos que escapen a nuestra propia subjetividad. Piensen, por ejemplo, a partir de todas las clases que ustedes están teniendo, ¿no? Las diferentes clases, los libros que están leyendo, las materias que están cursando. A partir de ahí, ustedes van a comenzar a tener ciertas preocupaciones temáticas, ciertos temas que les van a interesar más que otros. Bueno, pues esos temas van a estar relacionados con su propia subjetividad, con su propia, digamos, biografía. Ese va a ser el primer elemento, ¿no? A ver, elegimos, delimitamos la realidad a partir de nuestra propia subjetividad. Pero a partir de eso, nosotros debemos de ir distinguiendo entre lo que podríamos llamar juicios de hecho, los juicios que quiere construir la ciencia, y juicios de valor, es decir, ese conjunto de ideas, creencias, valores, actitudes que todo mundo tiene, ¿no? Weber, en ese texto que les planteaba de el político y el científico, lo que va a sostener es que hay una especie de disputa entre estas dos maneras de concebir los juicios de hecho y los juicios de valor. Lo que les decía hace rato, muchas veces los políticos tratan de utilizar argumentos científicos para justificar sus decisiones. Voy a construir el segundo piso, ¿no? Si yo considero en términos de mis juicios de valor que es mejor darle espacio a la movilidad vía el automóvil en lugar de a la movilidad peatonal, pues voy a querer construir segundos pisos. Y para argumentar esa decisión política, pues voy a utilizar juicios de hecho, es decir, elementos del conocimiento científico. Entonces voy a tratar de darles datos y decirles, miren, científicamente está comprobado que si ponemos un segundo piso, la movilidad se va a agilizar y se va a disminuir el consumo de gasolina y con ello se va a disminuir la contaminación. En fin, utilizo elementos de carácter científico para justificar una decisión política, ¿no? Bueno, en ese sentido, Weber lo que plantea es que cuando nosotros hablamos de objetividad en las ciencias, hablamos de una objetividad distinta a la que plantea el positivismo. Para el positivismo, la objetividad se limita a sostener una explicación causal que dé cuenta de los fenómenos tal y como son. Tal y como son significa que yo ahí no meto mis prejuicios, sino que describo la realidad tal y como es. Weber lo que va a decir es, si lo que estamos diciendo es que nosotros estudiamos relaciones entre individuos y que esos individuos interpretan su actuar y que inclusive yo que los investigo tengo una opinión sobre esos individuos, no podríamos hablar de una objetividad en el sentido en el que lo está planteando el positivismo, porque estudiamos individuos y los individuos son subjetividades. Bueno, Weber entonces lo que plantea es, ¿cómo entonces puedo construir yo un concepto de objetividad
que compita con esa objetividad de la ciencia positiva para poder alcanzar un estatus de cientificidad. Y lo que plantea entonces Weber es lo siguiente: podemos alcanzar la objetividad en la construcción de la ciencia siempre y cuando pongamos sobre la mesa, distingamos sobre la mesa los juicios de hecho y los juicios de valor. ¿Qué significaría esto? Que cuando yo quiero abordar cualquier fenómeno social, primero tengo que reconocer yo, Fernando, que frente a ese fenómeno social, yo puedo tener un conjunto de juicios de valor, es decir, creencias, ideas, prejuicios. Voy a ponerles un ejemplo. Yo, por ejemplo, trabajo con jóvenes, ¿no? Es mi tema. En torno a los jóvenes hay una serie, digamos, de prejuicios que se construyen desde el mundo adulto. Los jóvenes son rebeldes, los jóvenes no participan, los jóvenes están en contra de la sociedad. En fin, piensen en cualquiera de estos estereotipos que desde el mundo adulto se han construido en torno a los jóvenes. Cuando yo voy a estudiar el asunto de los jóvenes y el consumo de drogas aquí en mi barrio, si yo parto de la idea, si yo parto de mis prejuicios para estudiar el consumo de drogas de los jóvenes que están aquí afuera en mi barrio, yo parto de la creencia de que son unos marihuanos, de que son unos vagos y de que son peligrosos, evidentemente todo lo que venga después va a estar permeado por esas creencias que yo tengo. Weber, lo que dices, a ver, en principio, como todos los investigadores tenemos prejuicios en torno a lo que investigamos, lo que tenemos que hacer es poner esos prejuicios sobre la mesa. Es decir, reconocer que tenemos una serie de ideas, de creencias, de valores y de prejuicios en torno a eso que quiero estudiar. Siguiendo un poco digamos, la perspectiva weberiana, yo antes de querer estudiar el fenómeno de consumo de drogas allá fuera de mi barrio, tendría que reconocer lo que yo pienso de esos jóvenes y tendría que poner sobre la mesa, si es que yo pienso que son unos marihuanos, unos peligrosos y unos flojos, tendría que ponerlos aquí sobre la mesa para después, es decir, desprenderme por un momento de esos prejuicios, de esos 3 prejuicios que les acabo de plantear, para después de ello ir e intentar explicar lo que está pasando allá, pero no iniciar la explicación a partir de mi prejuicio de que son unos marihuanos, de que son peligrosos o de que son unos flojos, ¿no? Ese sería, digamos, un elemento, digamos, importante. Bueno, ¿y cómo podemos hacer eso? Es decir, ¿cómo podemos alcanzar esa, digamos, esa objetividad? Hay una herramienta metodológica en Weber, los tipos ideales. Weber dice, nosotros podemos aspirar a la objetividad en la ciencia, ojo, no la objetividad de la ciencia positiva, esa es muy distinta. Es decir, Weber ni siquiera está intentando construir una ciencia objetiva como la positiva, como la ciencia positiva. Frente a la ciencia positiva se separa. Sin embargo, sí hay una preocupación en nuestro autor por construir cierto grado de objetividad. ¿Cómo podemos construir esa objetividad si yo, que soy un investigador, estoy inmerso en eso que quiero estudiar y tengo un conjunto de ideas, de creencias y de prejuicios? Bueno, la herramienta metodológica que plantea Weber para ir construyendo esa objetividad es el llamado tipo ideal. ¿Qué serían los tipos ideales? Bueno, los tipos ideales en principio son construcciones abstractas. Fíjense, construcciones abstractas. Cuando digo que son abstractas es que no existen en la realidad. Estas construcciones abstractas intentan recuperar elementos que están allá afuera en la realidad, elementos de eso que yo quiero, estudiar, pero esos elementos cuando los construimos están separados de mis creencias. Fíjense, si yo quiero construir el tipo ideal del joven consumidor, cuando yo construyo ese tipo ideal, yo en principio hago a un lado mis prejuicios,
Yo no voy a comenzar diciendo, ese joven que está ahí consumiendo es vago, es flojo y es marihuano. Eso lo hago a un lado. Quitando eso, es decir, asumiendo que yo tengo esos prejuicios, yo los hago a un lado y entonces trato de rescatar los elementos característicos del joven consumidor que está allá afuera de mi barrio. Construir un tipo ideal significa resaltar las características de ese objeto que quiero estudiar. ¿Cuáles serían los elementos característicos? Yo podría ir construyendo un tipo ideal del joven consumidor de mi barrio. Podría decirles, a ver, es un joven que tiene entre 15 y 21 años, es un joven que no estudia, es un joven que en general es hombre, no son jóvenes mujeres, es un joven que tiene problemas en la familia, vive en una familia, no quiero poner un calificativo, ¿cómo lo podríamos llamar? Vive en Funcional. una desagregada, ¿no? Una familia unifamiliar, ¿no? Fíjense, le estoy poniendo 4 características, pero en ninguna de ellas estoy agregando mis prejuicios. Construir un tipo ideal, dice Weber, significa extraer las características particulares del fenómeno y exacerbarlas en la descripción. Si yo les digo el tipo ideal del consumidor joven, del joven consumidor en mi barrio tiene estas 4 características, en ese momento yo estoy construyendo en abstracto un referente que después me va a permitir, ese referente que voy a llamar tipo ideal, me va a permitir compararlo con la realidad. Este referente llamado tipo ideal del joven consumidor, yo lo voy a utilizar para saber si el joven que está aquí afuera de mi colonia cumple con estos elementos, pero también lo puedo utilizar para compararlo con otros jóvenes consumidores en otro barrio. Y en ese sentido, fíjense, cuando yo construyo un tipo ideal, yo hago a un lado mi subjetividad. El tipo ideal es una herramienta que me va a permitir, en principio, hacer una descripción objetiva de la realidad. Ya no voy a comenzar yo diciendo que esos chicos son vagos, son peligrosos, son marihuanos. No, voy a comenzar preguntándome si ese chico consumidor que está allá afuera es del género femenino, si tiene entre tales y cuales, entre tal y tal edad, entre 18 y 21 años, si vive en una familia disfuncional. Bueno, la palabra es horrible, ni siquiera ya se utilizaría por los trabajadores sociales, es una familia monoparental, ¿no? Si ese joven cumple con esas características, yo estoy haciendo una descripción objetiva. ¿Cómo construimos tipos ideales? A partir del acuerdo entre personas que buscamos entender el fenómeno. Para que nosotros acá decidamos que vamos a estudiar allá afuera ese fenómeno de los jóvenes consumidores, nosotros tenemos que poner, ustedes tendrían también que poner en principio sobre la mesa sus prejuicios y decir, yo no voy a utilizar esos prejuicios como elementos que den cuenta de las características del joven, ¿no? Esos elementos, ¿dónde los voy a buscar? Ahí mismo en la realidad, en la observación que yo haga de esos jóvenes. Si nosotros nos ponemos, todos los que ahorita estamos reunidos en el Zoom, nos ponemos de acuerdo en los elementos que dan cuenta del joven consumidor de los barrios populares, en ese momento construimos un tipo ideal. Y en ese momento hemos hecho a un lado nuestras subjetividades. A lo mejor ustedes piensan que que el joven que consume es un joven peligroso. Y a lo mejor yo pienso que el joven que consume es un joven flojo. Bueno, eso lo hacemos a un lado. Tu prejuicio y mi prejuicio lo hacemos a un lado. Tú y yo acordamos mutuamente cuáles son los elementos que están allá afuera y que vamos a rescatar. En ese momento hacemos a un lado la subjetividad y construimos un concepto, un tipo ideal, que busca describir objetivamente el fenómeno que está allá. ¿En qué consiste entonces esta idea, digamos, de los
de los tipos ideales. 3, 4 ideas que aquí rescataría. La ciencia opera construyendo su objeto, aislando fenómenos y organizándolos en grupos de elementos significativos. ¿Cuáles serían los elementos significativos de ese fenómeno llamado joven consumidor de marihuana en un barrio? Los tipos ideales permiten comparar la realidad, compararla. El tipo ideal que tengo aquí identifica 3 elementos: género, edad, hora de consumo, tipo de consumo, ¿no? O sea, a lo mejor puedo decir, pues consume marihuana y no crack, tipo de familia, si estudia o no estudia, si estudia y trabaja. Esos 6 elementos son los elementos que me van a permitir comparar en abstracto el concepto con la realidad. Por eso es que Weber dice, la realidad se ordena según categorías que son subjetivas en un sentido específico. El tipo ideal es una abstracción, no existe en la realidad. Es decir, el joven consumidor en la realidad no existe. Existe como tipo ideal y el tipo ideal me ayuda a tender un puente con la realidad llamada joven consumidor. En el tipo ideal se aíslan algunos elementos de la realidad para después compararlos y contrastarlos con esa realidad. Cuando yo les menciono los 6 aspectos que nos permiten construir nuestro tipo ideal llamado joven consumidor, lo que estoy haciendo es aislar algunos elementos. ¿Son los únicos elementos, estos 6 o estos 5 que mencionamos, los que dan cuenta del joven consumidor? No, seguramente habrán 20,000 elementos más. Lo importante aquí es que nosotros nos pusimos de acuerdo en decidir que son estos elementos los que vamos a aislar. Y ya que los aislamos, los comparamos o contrastamos con la realidad. Fíjense, nosotros pudimos haber construido nuestro tipo ideal a partir de observar al joven de mi barrio, pero luego con ese tipo ideal vamos a ir al barrio de alguno de ustedes y esas características que ya decidimos que componen el tipo ideal, las vamos a buscar observar en el joven del barrio de ustedes. En este sentido, ya no va a depender nuestra observación, la mía y la de ustedes, nuestra observación de ese joven no va a depender de lo que yo crea o sienta o piense o me gustaría, o de lo que yo pienso de la marihuana. No, la observación que hagamos de ese joven va a depender de nuestro tipo ideal. Eso significa que cuando construimos un tipo ideal, ese tipo ideal le sirve para hacer la observación a mí, a ustedes o a cualquier otra persona, aunque no nos conozca, a cualquier otra persona que decida utilizar ese tipo ideal. Y ahí es donde entonces Weber dice, en ese momento construimos objetividad en la construcción, en el conocimiento científico. ¿Cómo construimos esa objetividad? Pues a través de un instrumento que llamamos el tipo ideal. El tipo ideal lo que hace es desprendernos de nuestros valores, acordar elementos comunes y este tipo ideal lo podemos utilizar en cualquier lado. Piensen en otros ejemplos. Voy cerrando con esta idea. Profe, ¿me escucha? Sí, adelante. Es que ahí, por ejemplo, el tipo ideal del marihuano de su barrio con el mío, haciendo todo este estudio, ¿cuál sería la diferencia? O sea, o cómo podríamos ligarlos, ya haciendo los 6 conceptos que usted dice, con el tipo ideal del marihuano de su barrio, con el mío. Pero inclusive yo empezaría quitando la primera palabra, la de marihuano, porque marihuano sería una descripción subjetiva. Subjetiva y... Y aquí acordamos que le vamos a llamar marihuano entre todos, entonces pasa a ser parte del tipo ideal. Cuando yo construí, en términos, digamos, de ejemplo, el tipo ideal era joven consumidor, ¿no? El joven consumidor de marihuana en el barrio Lo está... quise decir como para En usos más principio prácticos. desprendemos esa etiqueta de marihuano, ¿no? Aparte suena despectivo, ¿no? Y no es la idea. Porque es un elemento subjetivo, ¿no? Subjetivo, de A ver, la acuerdo. pregunta que me planteas sería como,
¿Cómo ese tipo ideal sirve para qué? Para La utilizarlo. diferencia es que usted dice que el tipo ideal de la persona que consume drogas de su barrio, y ahorita dice, vamos a checar el mío y después vamos con uno del barrio de nosotros, digamos en el mío. Ahí, por ejemplo, ¿qué sería lo que los liga? O sea, Bueno, sería el mismo que cumplirá las mismas características del tipo ideal consumidor de su barrio con el mío. okay, nuestro tipo ideal que hemos construido con 5 elementos, Eran seis. 6 elementos, 5 elementos, 6, ese tipo ideal nos va a servir que lo construimos de observar al joven consumidor de mi barrio. Ajá. Bueno, si nosotros llegamos a la conclusión de que de observar a ese joven consumidor en mi barrio podemos extraer 5 elementos que lo caracterizan, con ese tipo ideal vamos y comparamos en otro barrio a un joven consumidor. Ok. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que lo que vamos a hacer es vamos a observar a ese joven y vamos a tratar de encontrar los 5 elementos que componen nuestro tipo ideal. Puede ser que encontremos los 5 elementos y puede ser que no los encontremos. Eso Exacto. no es el problema. La Exacto. objetividad va a centrarse en la idea de que existe una definición previa de cuáles son los elementos. A lo mejor voy en otro barrio y encuentro que de los 5 elementos de mi tipo ideal, sí encontré los 5, pero observo 3 más que no encontré en aquel primer caso. A En lo su mejor, barrio. además de los 5, encuentro un elemento más. El elemento que encontré es que el joven consumidor en ese barrio tiene un elemento de depresión. Bueno, De la acuerdo. depresión no la encontré en los otros. Esa depresión yo puedo decidir si la sumo a mi tipo ideal, ¿no? En el momento en que yo voy a ese lugar y encuentro que la depresión no la había yo identificado, pero luego voy a otro barrio, a otro tercero y otro cuarto barrio, y encuentro que en esos también hay un elemento depresivo en el chico, puedo yo decidir que el elemento depresivo lo puedo incorporar nuevamente a A este este tipo ideal instrumento de investigación y se replantea el tipo ideal. Por eso es que, acuérdense, que dice es Weber, infinito. el tipo ideal no existe en la realidad. Es nada más un referente que construimos para después voltear a ver la realidad. Entonces, lo que empezó con 5 elementos en mi barrio puede ser replanteado, reconstruido, modificado conforme lo vamos probando en otros lugares. Pero lo importante aquí, con eso cierro hasta aquí, es que con eso eliminamos la subjetividad, que esa es la gran preocupación. La ciencia positiva lo que dice es, pues si todo lo quieres explicar a partir de lo que tú crees o piensas, eso no es objetivo. Weber lo que dice es, vamos a darle la vuelta a ese planteamiento. El tipo ideal es un elemento que permite construir objetividad. No depende de lo que yo creo o siento, porque además este tipo ideal yo lo tengo que consensuar con la comunidad científica, con ustedes. No llego y les digo, estos son los 5 elementos y se friegan. No, no, pero así, lo discutimos consensuadamente, lo discutimos al interior de una comunidad científica, ¿no? No es una decisión unipersonal. Este tipo ideal resulta de la discusión que tenemos sobre vamos y lo probamos en otros lugares y después de probarlo en otros lugares, la misma comunidad científica llega al consenso de que tenemos que adaptarlo, ajustarlo, limitarlo. Le quitamos tales elementos, le sumamos otros 2 o 3 que encontramos, pero siempre sobre el consenso. ¿Qué es lo que elimina la subjetividad? El consenso. El consenso al que llegamos entre nosotros de que estos son los elementos que nos deben de servir para ir y mirar allá la realidad. No sé si con eso respondo, Eric. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. También porque de ahí parten decía ahí en el 1.1 que es infinita, ¿no? Entonces, quiero pensar que no podemos tener todos los conceptos en la mesa y decir, ya los tengo todos porque mi tipo ideal de consumidor es así. Por eso es que se refiere que esa es la metodología que es, la realidad no es infinita, o es infinita, ¿no? Más bien. Así es. Ahora, fíjense, me salté, por ejemplo, antes de, digamos, de esta parte del tipo ideal, me salté una idea importante de la cual se desprende el asunto del tipo ideal,
que es esto que podríamos llamar la estructura lógica de la investigación en nuestro autor. ¿Cuáles son los elementos de esa estructura lógica? Primera idea, la realidad es infinita, ¿no? Es enorme. El tipo ideal lo que ayuda es, ¿no? A lo que nos ayuda es a recortar esa realidad, ¿no? Porque fíjense, en torno al joven consumidor hay un montonal de elementos. O sea, la realidad llamada joven consumidor es infinita. ¿En qué sentido es infinita? En que hay múltiples dimensiones que atraviesan el fenómeno llamado joven consumidor en el barrio. ¿Cuántas cosas atraviesan? Pues las características del propio barrio, las características de su familia, las características de la droga que consume, las características de su grupo de pares con los que consume, las características de los espacios públicos en donde consume. Es decir, hay un montonal de cosas alrededor del fenómeno llamado joven consumidor en el barrio. Inclusive el efecto, ¿no? En tanto es enorme, tenemos que asumir que tenemos que recortar la realidad para comprenderla, ¿no? La recortamos, pero no porque la realidad sea recortable, la recortamos para comprenderla. Y aquí algo importante, segundo elemento, además de que la realidad es infinita, no existe un orden inmanente a la realidad, es el hombre el que le da el orden. Es decir, nosotros decidimos que de esa realidad compleja llamada joven consumidor, seleccionamos, y en la medida en que seleccionamos le damos un orden. ¿Por qué decido que voy a observar al joven en su relación con la policía y no en su relación con el vendedor del punto? En ese momento yo ya decidí un orden, porque a mí me interesa más la relación que tiene el consumidor con el policía, ¿no? O sea, a mí me interesa porque yo sé que lo extorsionan, le sacan dinero, en fin, me interesa más esa parte que la relación económica que tiene con el dealer. No sé si me siguen. Yo le doy el orden a la realidad que quiero comprender, entender, ¿no? sí, Y sí. luego, solo podemos conocer parte de esa realidad, eso es algo fundamental. En tanto que solo podemos conocer parte de esa realidad, seleccionamos a partir de nuestras ideas y de nuestros valores. ¿Por qué seleccioné estudiar su relación con el policía? Pues porque mis valores tienen que ver con cómo lo están extorsionando estos policías. ¿Por qué otro seleccionó la relación con el líder? Pues porque sus valores, sus preocupaciones, la mirada que tiene, pone el acento en la dimensión, digamos, en la transacción mercantil. Pero ahí eso depende de cada uno de nosotros. Hasta ahí Weber diría, pues sí, ahí está metida la subjetividad, pero como queremos aspirar a la objetividad, ya que hacemos ese primer recorte que siempre es subjetivo, entonces utilizamos el tipo ideal para desprendernos de nuestras subjetividades y llegar a un acuerdo consensuado en torno a el recorte que queremos hacer, los elementos que queremos observar. Este recorte sí en principio fue subjetivo, pero de ese recorte, los elementos que voy a observar, en principio, ya hice a un lado mis prejuicios. Quitando mis prejuicios, ¿cuáles son los elementos que quiero observar? Porque en cuanto tenga esos elementos y construya mi tipo ideal, me va a servir para observar el mismo fenómeno en otros lados, ¿no? Por eso esta idea de que seleccionamos, por supuesto, a partir de nuestras ideas y nuestros valores, y en el último de los casos, pues toda selección de un fenómeno es subjetivo, ¿no? Bueno, estas ideas eran previas a lo que quería plantearles en torno a el asunto del tipo ideal. A ver, cerrando hasta aquí, la plataforma nos plantea elaborar, digamos, un ensayo. ¿Cómo yo les propongo que elaboren ese ensayo? Yo creo que podríamos hacer un poco como lo hicimos en el primero de nuestro primer autor. A mí me parece que valdría la pena una pequeña referencia biográfica del autor, ¿no? Quién es, dónde nace, en fin, dónde estudia. Ahí ahorita les pasaré un texto que nos puede servir para esto. Un segundo elemento apenas también introductorio, pues podría ser el contexto histórico, ¿no? Insisto, no podemos entender
la obra de un autor si no entendemos el contexto en el cual está escribiendo. Y luego a partir de ello, yo lo que les propondría es que podemos desarrollar el Ensayo, contenido o el cuerpo del ensayo que les pedí en desarrollo. la plataforma a partir, por ejemplo, de estos argumentos que yo les planteo, ¿no? En principio, ¿cuáles son los principios de la construcción científica que está buscando para la sociología el autor? Y ahí yo les propongo, a ver, recuperemos quizá estos tres primeros puntos que les planteo. Segundo aspecto aquí en la presentación. Espérenme tantito. Es que aquí me equivoqué, aquí debí de haberle puesto el número 2. Bueno, esto, aquí donde dice explicación y comprensión, en realidad debería ser el punto 2. No le quiero ahí mover ahorita, si no se me va a mover todo. Explicación Pero versus comprensión. segundo tema que podrían desarrollar, la distinción precisa entre explicación y comprensión. Y ahí remitámonos, por ejemplo, a la tablita que hicieron del autor anterior. Las ciencias del espíritu, de la naturaleza, buscan explicar, en tanto buscan dar cuenta de explicaciones causales, buscan construir explicaciones generalizantes. Comprender, por su lado, significa dar cuenta de los motivos que los actores tienen para su actuar. Comprender significa dar cuenta de cómo miran, sienten, piensan su actuar los individuos frente a otros individuos. Entonces, creo que la segunda parte del ensayo podría ser una definición muy concreta de explicación, qué significa la explicación y qué significa la comprensión. Otro tercer apartadito, ¿cuáles son los elementos fundamentales de la metodología en nuestro autor? Y dentro de la parte de la metodología, el papel de los tipos ideales. Lo fundamental de los tipos ideales es que nos ayudan a construir objetivamente nuestros temas de estudio, ¿no? Yo creo que yo lo plantearía así. Pero bueno, a ver, lo dejo hasta aquí. No sé ustedes cómo lo ven. La pregunta otra vez que les regresaría. ¿Creen que tengamos elementos para construir este primer documentito, este primer documento que nos pide la plataforma? Sí. Habría, yo a eso le agregaría, déjenme compartirles aquí esto. Acuérdense que aquí en nuestra plataforma hay yo les puse desde un principio un documentito con algunas lecturas complementarias para cada uno de los autores. Para el tema de Weber, yo aquí estoy compartiendo las pantallas, sí, ¿verdad? Para el tema de Weber, yo aquí les pongo algunas lecturas que pues igual podrían echar mano. Hay dos que me parece que les servirían para trabajar este primer ensayo, dos que son complementarias a la plataforma. El primer texto sería la introducción a este texto de Weber, que se llama Ensayo sobre Metodología Sociológica. De este documento, lo que viene en la plataforma es la parte de Weber. Yo lo que les propondría, léanse la introducción a ese documento, que es de este autor Pietro Rossi, y ese me parece que nos daría como una idea mucho más amplia de lo que después Weber desarrolla en el apartado que viene en su plataforma. Luego yo revisaría este texto de Teresa López con la descripción concretita de qué es la comprensión, ¿no? Y este texto de Javier Alfaro, son textos la verdad que son muy breves, ¿no? Del acercamiento metodológico a Max Weber. Con estos tres, si ustedes revisan estos tres, me parece que podríamos armar esta estructura que yo les estoy planteando. Ya no les pediría yo, digamos que en esa parte introductoria desarrollaran como las aportaciones de Weber, porque eso me parece que implicaría, la verdad, tener otros textos a la mano, haber revisado muchos otros textos. Yo creo que esta parte yo la eliminaría, pero sí creo que
el ensayo que les pide la plataforma la podríamos armar con esta misma estructura que yo aquí les propongo. Si utilizan esta estructura y recuperan por lo menos estas tres lecturas, yo creo que tendríamos material para armar ese primer documento. Este documento lo tienen ustedes ahí en la plataforma. De todos modos, ahorita se los pongo ahí aquí en el chat para que lo puedan tener ahí a la mano, pero lo tenemos ahí en nuestra plataforma, así es que no habría mayor problema, ¿no? Pregunta, ¿creen que tengamos elementos suficientes como para armar este primer ensayo? Ahora sí ya. ¿Sí? ¿Cómo Sí, lo yo. ven el resto? Sí, está bien, profe. Nada más una pregunta. ¿La Sí. extensión del producto o del ensayo es libre? Sí, es libre. Creo que ahí la plataforma les pide 8 cuartillas, no sé cuántas cuartillas. La verdad que, pues, no, yo no les diría, tiene que ser de tantas cuartillas, ¿no? Cada quien ahí tendrá que sopesar de qué tamaño tiene que ser el documento. Yo les propongo esa estructura básica. Métanle ahí algunos datos biográficos de entrada, algunos datos del contexto histórico y luego desarrollen el documento así como yo se lo estoy planteando. Mi sugerencia sería que no se queden con la lectura de la plataforma, ¿no? Revisen por lo menos los 2 textitos que les estoy ahí proponiendo, que la verdad además son textos muy Cortos. básicos, muy breves, ¿no? Yo creo Bien, que nos darían idea a esto. entonces nada más para que me quede ya bien, sugiere que en nuestro documento pongamos algo ahí como de introducción la vida de Weber Sí, y de ahí empezar a desplegar conforme a la tabla que usted ahorita nos dio la clase, la sí. metodología, el tipo de todo esto lo que vimos ahorita, De ¿no? hecho, miren, yo ya no lo estoy compartiendo, ¿no? ¿Verdad? Creo que no. Sí. Déjenme les Ah, no, ya comparto. no, ya no, ya no. Espérenme tantito, les comparto aquí. Si quieren meter eso que yo les propongo, aquí este texto en esta plataforma, este es un link a una plataforma de la UNAM, el texto 1 que dice Max Weber, El árbol de la democracia. Ahí viene una reseña biográfica y una reseña del contexto en este documentito, el número 1, si quieren echar ahí mano. Para complementar el contexto, el contexto histórico, pues del mismo texto de Economía y Sociedad, ese que vamos a leer para la segunda actividad, pueden leerse lo que se llama la nota preliminar de este autor de José Medina. Es un texto ahí pequeñito, son 5 hojitas, que les daría idea del contexto intelectual. Ya con eso pueden a partir de ahí arrancarse a la parte del asunto De Weber. de lo que yo les propongo como estructura, ¿no? Digamos la parte de la metodología, los tipos ideales y la definición concretita de explicación y comprensión. Aquí se me movió, no sé por qué. Eh, ok, este es el orden. ¿Quién sabe qué hice? Ahí se me movió. Pero este sería un poco como el desarrollo de los argumentos que podrían ustedes ir ahí trabajando, ¿no? ¿Cómo Desarrollo de ven? argumentos de Weber, perfecto. Está muy bien, profe. Desarrollo de argumentos de Weber antes de la vida de Weber, una pequeña biografía y de ahí nos partimos, ¿no? Tipos ideales, metodologías y eso, ¿no? Sí, sí, sí. Podemos apoyarnos de las ciencias naturales y las ciencias del espíritu, Echen mano de la tablita que hicieron la vez pasada, eso les da algún referente. No sé los sí, demás cómo lo ven. Fernando, Mons, el otro Fernando, en fin. Sí, a mí me parece que ya podemos hacer un documento, un ensayo ya en forma con todo esto que nos dijo y las lecturas que nos recomendó. Me parece que sí está muy completo. Bueno, pues entonces, ahora sí que a chambear, tenemos ahí pues más o menos 2 semanas. Mi sugerencia es que se lo avienten en menos para que vayan ahí avanzando. Cualquier cosa, estamos en contacto. ¿Sale? ok, muy bien. Buenas noches. Estén bien. Bueno, nada más Gracias. antes, acuérdense, si entran a nuestra carpeta compartida, rápido, esperen, antes de que se vayan, acuérdense, nada más. Entrando a nuestra carpeta compartida, ¿De la plataforma?
No, no, a nuestra carpeta, no la plataforma. Ay, Acuérdense que tenemos una carpeta, ¿no? ¿Sí se acuerdan que tenemos una carpeta nosotros? ¿O no se acuerdan? Chale, ¿A poco teníamos? no Ah, no manches. es cierto, sí. Sí, esa es la. Sí, la que Ok. nos manda los correos, Bueno, ¿no? aquí en nuestra carpeta compartida está este documentito que se llama Enlace a Materiales Complementarios. Este es Y el que ahí- les estaba comentando, ¿no? Ah, Mi sugerencia es que revisen por lo menos estos 3 textos que son muy cortitos. El 6 y el 7 son textos de 5 o 6 hojas cada uno. La introducción de Pietro Rossi pues, es un poquito más larga. Y luego aquí están las láminas de esto que acabo yo hoy de plantearles, ¿no? Recupérenlo, utilízanlo, puede ser como la estructura básica. Ahí están las láminas. Y luego, ¿qué más? Bueno, pues nada más. Eso es lo que podrían ahí utilizar como herramienta, ¿no? Para que puedan trabajar. ¿Sale? Sí. De todas maneras lo va a Ok. subir como siempre, ¿no? Allá al chat de La la presentación ya está. Si ahorita Ok. entras, ahí está la presentación que ahorita hice. ¿Sale? Ok. Sí, profe. Bueno, pues si no hay más que agregar, vamos a darle, traten de avanzarle. Pues tienen literalmente tenemos 2 semanas antes de volvernos a encontrar. El siguiente tema de nuestro autor es el tema de los conceptos sociológicos. Ahí el texto fundamental es el de economía y sociedad. Ya lo revisaremos. Tienen 2 semanas para armar este documentito, así es que hay todavía chance. ¿Sale? Sí, profe.